Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Muy buenos días. Hello, good morning. Of course, tell me. Teacher, ¿por qué cómo usa usted para habilitar el chat para nosotros? Pues él debe aparecer habilitado. Eso es en forma automática. Sí. Y si no, Gracias, profe. Señor. si no te aparece, toca entonces que ingreses como por el navegador o de modo incógnito. Creo que a veces cuando uno está con la aplicación, a veces no aparece. No, es que como se siempre funciona, pero con algunas clases me aparece deshabilitado. ¿Quién Aprovechando ahorita, sabe? pregunté. Sí, eso pensé lo mismo. Gracias, profe. Sí, hay varias cosas, igual como, sí, no sé, pues yo miré muchísimo, entonces encontré una opción donde se pudiera que eso, que apareciera el chat habilitado, entonces, pero no sé los demás cómo crearán las clases. Listo, profe. Okay, dale. Okay, so hello, good morning to everyone. Entonces, muy buenos días para todos y bienvenidos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenos Bien, días. teacher. Bien, gracias. Ok, entonces, bueno, me presento para los que ya han estado conmigo y para los que no. Entonces, mi nombre es Jason Pérez y soy su formador de inglés, ¿cierto? Y pues los voy a estar acompañando para este ciclo 4, que es nuestro ciclo final, literalmente, de este año y de este proceso. ¿Ok? En pantalla pueden ver lo que es en este ciclo. Para poder registrar nuestra asistencia o marcar la asistencia, vamos a utilizar una contraseña, que es la que tenemos en pantalla. ¿Sí? Esta contraseña es aleatoria, es decir, que en cada sesión cambia. ¿Sí? Es una contraseña diferente para cada sesión. Entonces, es importante que estemos muy atentos a cada una de las sesiones para que tomemos nota de la contraseña. ¿Listo? Y bueno, Hello, teacher. How are you, man? I'm pretty good. Bueno, entonces miremos por acá, ¿qué más debemos como conversar? Bueno, hablemos un poco de la dinámica de la clase, ¿cierto? Dynamic of the class. Como, como bien lo sabemos, de pronto las actividades en clase, la participación y todo esto, digamos que no tiene una nota o no tiene un porcentaje como tal estipulado dentro del curso, ¿cierto? Esta nota es más apreciativa, es algo más de parte, pues en este caso de parte mía, como su formador, para el final. Entonces, vamos a revisar y a recordar cómo funciona. Recuerden que tenemos dos exámenes, ¿cierto? Tenemos el Midterm Test. Este examen se realiza en la sesión número 6, ¿cierto? Y el Final Test, que lo realizamos en la sesión número 13. Cada uno de estos exámenes tiene un valor del 50%. ¿Sí? Entonces, simplemente, no sé, el primer examen saqué 4 y en el segundo saqué otro 4. Pues mi nota final es 4, ¿cierto? Ahora, tenemos el trabajo en clase. Para el trabajo en clase, desde mi parte, eh, digamos que yo considero que una unidad es algo bueno para ayudarlos. Entonces, vamos a tener trabajo en clase, la participación, todo lo que vayamos desarrollando sesión tras sesión, nos va a dar
máximo una unidad. Es decir, que si mi nota final es 4, tengo una buena participación en clase, un buen trabajo, pues me voy a ganar esa unidad y mi nota final pues sería simplemente un 5. ¿Sí? No hay ningún problema. Si mi participación fue intermitente, entonces ya no tengo una unidad, sino de pronto 0.8 o 0.5. Y esto se le va a agregar a la nota final. Digamos que esta es la forma en la que yo puedo incentivar la participación de ustedes, la asistencia a clase y todo esto. ¿Sí? Dándoles una unidad completa por la participación, por el trabajo que hacemos en clase constantemente. ¿Listo? Y bueno, con respecto a esto, de pronto tenemos alguna pregunta, tenemos alguna duda. No, profe. De mi parte, no, profe. No, profe, todo muy claro. Perfecto. Entonces, como les digo, el trabajo en clase, entonces sí nos va a dar la oportunidad de subir nuestra nota final, si de pronto, pues cierto. No es obligación porque lamentablemente no está incluido dentro de los porcentajes, entonces digamos que no es una obligación como tal, pero sí nos daría un beneficio. ¿Listo? Quieren que miremos algunas cuestiones de la clase que considero que son importantes, sobre todo cuando hablamos, cuando manejamos la asistencia con una contraseña. Sí. La contraseña es más para tener un control mucho más riguroso de la asistencia, ¿cierto? Saber quién asiste, quién no, porque sin contraseña, digamos que es muy fácil marcar la asistencia. Digamos que no hay que ingresar a clase, no hay que conectarnos, nada por el estilo. Entonces, con esta contraseña puedo tener un control más riguroso de la asistencia. Eh, el número 2 dice respeto por la clase. ¿Por qué? He visto muchas veces cuando hablamos de la contraseña que muchos ingresan tarde, ¿cierto? La clase es a las 8 y entran a las 8:15, 8:20, 8:30. La clase ya se está desarrollando y llegan, se conectan, interrumpen la clase, piden la contraseña, marcan asistencia y se desconectan. Entonces, personalmente siento que no hay el menor respeto por los compañeros, por la clase y por el formador. Entonces, siento que es algo que no se debería hacer y más si ingreso tarde. La contraseña pues se proyecta al principio de la clase y yo la voy colocando a medida que vamos avanzando y a medida que vamos haciendo algunos trabajos en los que yo pueda proyectar. Pero digamos que yo no me la puedo, no me puedo pasar pues toda la clase parando la clase para poder darles la contraseña, ¿sí? Entonces es mucha cultura y mucho respeto. Si yo ingresé tarde y quiero marcar mi asistencia, pues simplemente espero o la pido por el chat, pero me toca esperar, ya sea que un compañero la comparta o que en el momento en que, digamos, se dé el espacio, yo les pueda compartir la contraseña. ¿Sí? Entonces, es mucho manejo en ese aspecto para evitar este tipo de cosas, ¿sí? Sobre todo con esto. Si ingresamos tarde o cualquier cosa, la idea es tratar de no interrumpir la clase solo para pedir pues simplemente la contraseña de la asistencia. ¿Listo? Yo sé que igual se va a dar, pero pues importante que lo tengamos en cuenta. Este punto 3 es algo, pues, digamos, lógico, pero me ha pasado. Entonces, si no voy a estar en clase, no marco asistencia. Entonces, muchas veces es como, no puedo asistir. Entonces, profe, no puedo asistir a clase, ¿cómo hago para la asistencia? Pues, si no puedo asistir, pues, lo ideal sería no marcarla. Si me puedo conectar y marcar la asistencia, pues ya es cosa de ustedes. Digamos que en ese sentido, no estoy pendiente, pues, de quién ingresó, quién marcó y todo eso. Obviamente, el mejor registro que yo tengo son las actividades.
Nosotros estamos haciendo actividades en clase, estamos haciendo trabajos en línea y ahí queda todo el registro de sus nombres. Entonces, esa es la mejor asistencia para mí de participación y trabajo en clase. ¿Listo? Entonces, estos son como los aspectos más importantes que considero que nos van a ayudar en el desarrollo de la clase. ¿Listo? Nuevamente, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda? No, de mi parte, profe. No, profe. Todo bien. Perfecto. Bueno, entonces, por el otro lado tenemos lo que es nuestra plataforma, nuestra área de inglés, ¿cierto? Aquí en el Communicative Area nos vamos a encontrar con los botones. El primero es el Attendance. Aquí nos va a llevar y nos va a permitir registrar nuestra asistencia, ¿cierto? Cuando hablamos del Attendance. Y el otro es el Virtual Class. ¿Cierto? Entonces, a través de este link podremos conectarnos a nuestra clase. ¿Sí? Entonces, en este botón podemos ingresar directamente a nuestra clase. El resto es lo mismo que hemos venido manejando. Entonces, tenemos Session 1, así cada una de las sesiones. Les reitero para que estemos muy pendientes. En la sesión número 6 tenemos el primer examen y en la sesión número 13 tenemos el examen final. ¿Sí? Ahora, como saben, no son 5 horas a la semana, sino 4. Entonces vamos a ver una sesión por clase. Entonces, hoy vamos a ver la sesión 1, el jueves vamos a ver la sesión 2. El próximo martes la sesión 3 y el próximo jueves la sesión 4. Y así sucesivamente. O sea que literalmente en la semana 3 tendremos nuestro primer examen. Eso es más o menos creo que es para el 20 de octubre, tendríamos nuestro primer examen. Entonces, para que se vayan programando, pues vayamos viendo cómo son los tiempos. ¿Listo? Bueno, en cada una de las sesiones nos vamos a encontrar lo que es la diapositiva y el worksheet, ¿cierto? Lo único que debemos descargar es el worksheet, ¿cierto? Con ese vamos a trabajar. Yo trato de dejarles los links eh, a los videos, a todas las herramientas que utilicemos durante la clase para que les permita pues navegar a través de todo esto, ¿sí? Para los que de pronto no han llegado a trabajar conmigo, el worksheet no lo entregamos, nunca entregamos un worksheet, ¿sí? Todo lo hacemos en línea y en la plataforma. Entonces, yo soy más de un trabajo en vivo. Yo trato de dejarles el espacio para programación, para que se dediquen a programación y todo esto. Entonces, en inglés conmigo no entregamos el worksheet. Hacemos ciertas actividades que yo les voy habilitando y las vamos desarrollando en línea. ¿Listo? Y básicamente creo que eso sería como todo lo relacionado con el manejo de la clase, cómo vamos a trabajar. Les repito, no entregamos el worksheet, pero siempre es buena idea descargarlo porque allí vamos a tener el vocabulario, vamos a tener los links, muchas herramientas que yo les voy dejando para el desarrollo de la clase. Entonces, es bastante útil descargar estos worksheets, así no los vamos a entregar. ¿Listo? Aquí entonces le voy a agregar una pestaña. En esta es donde les voy a dejar las grabaciones. ¿Sí? Se llama Recordings. En esta pestaña de Recordings les voy a cargar
las grabaciones de cada una de las clases, ¿cierto? Por si de pronto necesitan revisarlas o cualquier cosa, van a quedar y las van a poder ver aquí directamente en la plataforma o la podrían ver en YouTube, llegado el caso. ¿Listo? Y bueno, así es como funciona y así es como vamos a trabajar en nuestra área. ¿Sí? Bueno, si tienen alguna, en el momento que tengan alguna pregunta, tengan alguna duda, ¿cierto? Con respecto a cualquier tema, con respecto a un tema que estemos discutiendo durante la clase o cualquier cosa, pueden alzar la mano o inclusive pues, pueden llegar a interrumpir si es una pregunta relacionada al tema que estamos trabajando. ¿Sí? Eso sería lo ideal. ¿Ok? And that's everything. Eso sería todo en términos de avisos parroquiales. Estefanía. Buenos días, tutor. No sé si ya lo haya mencionado, es que se está viendo en internet, sobre el grupo de WhatsApp, si se ha manejado y si hay un link para el grupo de WhatsApp. Es que no tengo aquí acceso a los comentarios. Yo les envié un correo y también creo que un mensaje a través de WhatsApp. ¿No te llegó ninguno de los dos? Allí ¿Está yo WhatsApp? coloqué, No, voy a revisar el correo. Pues, allí yo coloqué, les envié el link para acceder al grupo de WhatsApp. no sé si lo habré borrado por accidente, pero no tengo un correo ahorita de inglés. Y no me llegó ningún mensaje por WhatsApp tampoco. Déjenme ver por aquí. Creo que este es el correo que aparece acá, ediasmore@unadvirtual.edu.co. Creo que es el correo que colocaste para Mintic. Ah, listo, entonces lo voy a revisar por ahí porque no sé por qué quedó el correo institucional. Listo, vale, muchas gracias. Dale, igual revisa. Ahí yo les envié el link para ingresar al grupo de WhatsApp. Si igual no te aparece, me dices si te lo vuelvo a enviar a otro correo o para que sea más fácil y te puedas unir. ¿Listo? Listo, muchas gracias. All right, my pleasure. Igual, entonces cualquier situación, cualquier cosa, como les digo, yo les envié mi número, está el grupo de WhatsApp o está el correo. Se pueden comunicar conmigo y yo con mucho gusto les colaboro en todo lo que sea posible. All right. So, people. So. So, today we're going to work the session number 1. Yes. And we're going to work with the worksheet 4.1 too. Yeah. Worksheet 4.1. For this session, we're going to talk about MongoDB. What is MongoDB? Is a tool. Entonces, ¿qué es MongoDB? Es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta para gestionar bases de datos o, bueno, crear, ¿cierto? Is a tool. MongoDB is a tool, yeah. And we're going to see. Dice MongoDB, the database for modern applications. Tenemos una base de datos para las aplicaciones modernas. ¿Listo? Ok. Inicialmente vamos a ver entonces un video. Bueno,
eh, vamos a recibir o vamos a ver información específica. Entonces quiero que por favor alistemos, no sé, donde podamos tomar nota, puede ser en un blog de notas o en una hoja, cualquier cosa, porque realmente hay mucha información, información importante y muy útil sobre este tema. Listo, como les digo, se llama MongoDB, es una herramienta para la gestión de bases de datos. Entonces es importante que podamos tomar apuntes acerca de toda la información que nos van a dar. Ok, entonces, let's go. Esto tiene subtítulos en español. Tratemos de, como les digo, tomar como la información más relevante que nos parezca más acertada y ya socializamos. Hey everyone, welcome to another video in the MongoDB series. In today's video, we'll understand what exactly MongoDB is and what are its key features. But before we begin, if you haven't subscribed to our channel already, make sure to hit the subscribe button and the bell icon to never miss an update. Now, I'm sure you must have heard about databases, but MongoDB is a popularly used not only SQL database. Now, without further delay, let's begin and understand what exactly MongoDB is. So, here's what's in store for you. First, we'll understand what MongoDB is. Then, we'll understand why exactly MongoDB is used. Then we'll understand the characteristics of MongoDB. After that, we'll understand the working of MongoDB and how it functions. We'll also look at some of the commonly used applications of MongoDB. And finally, we'll look at the top companies that readily deploy MongoDB. So what exactly is MongoDB? It is a document-oriented NoSQL database. It was initially released in August 27, 2009. MongoDB replaces the concept of rows of conventional relational data models with something called documents. It offers developers the flexibility to work with evolving data models. Since it's document based, MongoDB allows embedded documents, arrays, and represents complex hierarchical relationships using a single record. It is also schema free, which means that the keys defined in the document are not fixed. As a result, massive data migrations can be ruled out. But you must be wondering, when there's something like SQL, why is NoSQL or MongoDB used? There are a few reasons why MongoDB is widely used. First up is flexibility. MongoDB's notion of documents that can contain subdocuments nested in complex hierarchies is really expressive and flexible. Flexible query model. A user can selectively index some part of a document or a query based on attribute values, regular expressions, or ranges. Next up is native aggregation. Native aggregation allows its users to extract and transform data from MongoDB and either load them in a new format or export it from MongoDB to other data sources. It makes it extremely compatible. Lastly, as mentioned earlier, the schema-free model. Now, applications get the power and responsibility to interpret different properties in different ways. Now that you know what MongoDB is and why exactly it's used,
Let's have a look at the characteristics of MongoDB. Firstly, it's a general purpose database. Now, MongoDB can serve heterogeneous loads and multiple purposes within an application. Again, it has a flexible schema design. Document-oriented approaches with non-defined attributes that can be modified on the fly is a key contrast between MongoDB and any other relational database. Next up is scalability and load balancing. It's built to scale both vertically but most importantly horizontally. Using sharding, an architect can share load between different instances and achieve both read and write scalability. When it comes to load balancing, this happens automatically and transparently to the user by the shard balancer. Again, we have aggregation framework. Now, MongoDB offers an extract, transform, and load framework that eliminates the need for complex data pipelines. Native replication. Now, data will get replicated across a replica set without complicated setup. Security features. Both authentication and authorization are taken into account in MongoDB. Next up is JSON. Now, JSON is widely used across the web for front-end and API communication, and as such, it's easier when the database is also compatible with the same protocol. Lastly, we have MapReduce. Now again, MapReduce is an excellent tool to build data pipelines, and MongoDB uses MapReduce readily. Now let's quickly have a look at the working of MongoDB. Data is stored in documents with the help of key-value pairs. Now the data is stored in the BSON format. At the back end, MongoDB converts JSON data into a binary format known as BSON. MongoDB also makes provision for nested data. Now, all of these documents are stored in a collection. These collections hold multiple documents, and since MongoDB is schemaless, the documents in one collection need not be similar. Now again, these collections are stored in the entire MongoDB database. As mentioned earlier, MongoDB makes provision for nested data. This makes fetching of data extremely efficient when compared to other databases. Now you must be wondering where exactly MongoDB can be applied or used. So let me help you with that. Several areas of technologies use MongoDB as their DBMS currently. Some of them are Internet of Things, mobile applications, real-time analysis, personalization, catalog management, and content management. Now, all said and done, let's look at some of the companies that use MongoDB currently. Companies like Toyota, SAP, AstraZeneca, Adobe, Verizon, Cisco, Barclays, and Google, among others, readily deploy MongoDB as their database management system. So with that, we come to the end of this session on what is MongoDB. Now, this was just an overview of what exactly the database management system does. However, if you want to learn MongoDB in All right, my friends. So I know it's a lot of information about this topic. I know it could be overwhelming. Sé que puede llegar a ser demasiada información y podemos pronto perdernos en el camino. Entonces, miremos. Definamos qué es MongoDB. O sea, ¿cómo podemos definir o cómo podemos explicar qué es esta herramienta o para qué sirve?
de acuerdo a la información que vimos en el video. ¿Qué podemos decir? Que es Que una es una base de base de datos no datos no relacionales relacional. que usa JSON y que genera documentos y eso le da la ventaja sobre las otras bases y que es más fácil de manejar. Okay, that's something interesting, Raúl. Thank you. ¿Alguien más? Pronto quiere agregar algo. Dice que no SQL. MongoDB no SQL. No SQL. ¿Y qué quiere decir eso? De pronto, ¿cómo así que no SQL? No relacional. Y eso en la práctica, ¿cómo lo podríamos ver? ¿Cuál sería la diferencia entre una base de datos relacional y no relacional? Pues a ver, en una base de datos relacional tenemos que como relacionar dos tablas, digamos cliente con el comprador, y eso hace, digamos, administrador cliente o administrador trabajo, eso hace que sea relacional. Pues en mi concepto. Y en la tabla de no SQL, pues eso no es ya, no se necesita de esa relación en la creación de las tablas. Perfecto, exactamente, listo. Entonces, vamos a ver un poco de cómo funciona. Entonces, para tener una mayor claridad, sé que a veces de pronto por lo que está en inglés y tenemos que leer mucha información que nos podemos llegar a perder. Por eso también les traigo este video en español. También resume y abarca todo, todo lo relacionado con el MongoDB y sobre todo esa parte, cuando hablamos de una base de datos relacional y una base de datos no relacional, SQL y no SQL. Profe, ¿Sí? ¿usted la tiene en velocidad normal o siempre alcanzó a bajar velocidad? No, siempre le bajo velocidad. Entonces, profe, ¡guau! Sí, siempre les bajo, está en la velocidad, está reducida un poquito porque estos videos siempre son rápidos, inclusive a veces en los mismos de español. Listo, entonces, bueno, vamos a ver este video, ya les compartí el link para que lo tengan a la mano y tener mayor claridad de este tema. Siento que es bastante interesante y sobre todo, pues, cuando hablamos de bases de datos y que hoy en día se da muchísimo. Okay, so let's go. MongoDB es un sistema para la gestión de bases de datos no SQL o no relacional. Su eslogan oficial es Reinventando la gestión de datos, y en la familia de sistemas de base de datos no SQL es considerado el líder. Mongo fue diseñado para la web moderna. Cada vez son más las organizaciones que lo implementan, pues usa un modelo orientado a documentos basado en JSON, aunque se almacena como BSON, una representación binaria de JSON. Si no entiendes nada de esto, tranquilo, es normal al principio. Comencemos por entender cómo se componen las bases de datos y te aseguro que entender el resto te será mucho más sencillo. Seguramente ya has trabajado con una base de datos relacional como MySQL o PostgreSQL. Perfecto, entonces sabrás que estas se componen de tablas. Cada tabla es a su vez un conjunto de filas o registros y columnas o campos que se encargan de guardar la información. Aquí es donde viene lo interesante, pues MongoDB no tiene tablas ni filas y mucho menos SQL. Mongo usa colecciones en vez de tablas. Cada colección es un conjunto de documentos en vez de filas o registros. Y como ya lo hemos dicho, cada documento es una estructura JSON y sí, por supuesto,
Las claves vendrían siendo las columnas o campos. Bien, pero ¿qué ventajas tiene este modelo? Para entenderlo, considera un caso donde te gustaría almacenar varios emails por cada usuario de tu aplicación. En el mundo relacional, tendrías que crear una nueva tabla que almacene los emails y luego definir la relación entre ambas tablas. MongoDB te permite hacer lo mismo de una manera más rápida y sencilla. Simplemente agregando un array de emails puedes resolver este problema. Sí, así de fácil. Mongo agiliza considerablemente la escalabilidad de las aplicaciones, puesto que no tienes que preocuparte por modificar esquemas o agregar nuevas tablas cuando evoluciona la aplicación. Además, el modelo de datos resulta muy intuitivo debido a lo fácil que resulta leer JSON. Todas estas características mejoran la experiencia de desarrollo, así como también aceleran el tiempo de comercialización y reducen costos. Además, MongoDB nos permite usar el lenguaje de programación de nuestra preferencia, pues cuenta con una gran variedad de drivers oficiales para ello, entre los que podemos resaltar Java, PHP, C++, C#, Python, Node.js, Ruby, Perl, entre otros. Ahora, si te preguntas, ¿cuándo es recomendable usar MongoDB? Pues la verdad es que puede ser usado en casi cualquier proyecto de desarrollo en la actualidad, tales como el comercio electrónico, los juegos, las aplicaciones móviles, el manejo de estadísticas, la administración de contenido, entre muchos otros casos. Sin embargo, también existen algunos casos de uso donde no es recomendado, como por ejemplo un sistema de transacciones, dado que MongoDB no tiene soporte transaccional de manera nativa. No obstante, son mucho más los escenarios en que podemos aplicar este excelente sistema de base de datos. En conclusión, haz del modelado de datos una tarea rápida y efectiva con MongoDB. Te recuerdo que somos Vitech. All right. So, what about this second video? ¿Qué tal este segundo video? Sí nos ayuda a tener un poquito más de claridad acerca de cómo funciona MongoDB o de pronto nos enredo más. Cuéntenmelo todo, por favor. Buenas compañero y profesor, ¿cómo está? No, me pareció mucho más aclarativo el segundo video que el primero, es un poco más resumido, pero a la vez de eso va a los puntos más críticos de la aplicación o de este tipo de no SQL, ya que nos muestra de que ya no trabajan por tablas, sino prácticamente por conjuntos de datos que a los cuales entran a jugar los arrays para ir agregando y escalando cada grupo de datos. Exactamente, así es. Y a esos grupos de datos es a lo que los llamamos documentos. Listo. Entonces, lo importante para mí siempre es eso, que tengamos claridad sobre el tema, sea sobre todo cuando no tenemos experiencia o no tenemos conocimiento, que nos quede muy claro todo esto. ¿Listo? All right. So let's continue here. Pero Okay. de lo que yo entendí más que de datos, más como código, ¿no? O sea, no es tanto de información de datos, sino de código, porque que anidados, estén anidados, y como lo pasa a binario, o sea, más que datos es código. Sí, sobre todo el planteamiento, ¿cierto?
Give me one. ¿Ustedes están hablando? ¿Alguien habla? ¿Aló? Creo que mi internet. ¿Aló? No, compañera. Yo pensé que era mi internet. No, yo pensé que era mi internet. Uf, menos mal me escucharon, que estaba preocupadísimo. Okay, I'm sorry. Just. Okay, so let's continue. Listo, entonces. Vamos a ver algo que también que menciona Paula, que es bastante importante, ¿sí? Por ejemplo, en el vocabulario tenemos algo que se llama nested objects, ¿sí? Que son los objetos anidados. ¿Listo? De antemano, ¿alguien de pronto sabe en qué consiste esto de objetos anidados? ¿O cómo así que objetos anidados? O nested objects. ¿A qué hace referencia a ese término? Pues cuando empezamos a ver Python, eso anidados como un los sí condicional. O sea, si la respuesta anterior, digamos, es sí, entonces se le habilita, por ejemplo, responda a este formulario. Y si en la respuesta de ese formulario, digamos, hay una pregunta que era X y Y, si da X, entonces se le habilita otro, y así sucesivamente, que está anidado, o sea, es como un depende, un sí condicional. Y si pasa esto, y si pasa esto, y si pasa esto, se va como habilitando una serie de otros procedimientos. Y si no, pues también se da otro tipo de respuestas. Pero una unidad es una acción dentro de otra acción y se lleva un orden secuencial. Digamos que exacto, tiene relación por esos lados, ¿sí? Entonces lo podemos utilizar, como dice Paula, para crear condiciones, pero digamos que este nested objects o estos tipos de objetos es como una, o sea, si lo llevamos a las bases de datos relacional, es cuando hacemos esta relación, ¿cierto? Por ejemplo, como decían ahora, tengo el producto y los compradores. Entonces, literalmente, los objetos anidados es como para combinar esta información en un solo documento. Básicamente, así es como funciona. Por acá, sino que es que se me perdió. Se me perdió por acá. Esto era bastante obvio. Ah, espérame, yo creo que es aquí. Objetos anidados. Just one moment. Sí, ya lo encontré. Les voy a mostrar un video donde vemos la programación de un objeto anidado o un nested object. Sí. Bueno, vamos a ver, esto no tiene audio como tal, pero prestemos atención. Yo le reduzco un poquito la velocidad para que miremos a ver. Listo, entonces acá dice. Acá arriba aparece en la pantalla, que es que esto no deja ver. Le está creando un objeto, ¿cierto? Que sería el iPhone. Y le está agregando las características, las propiedades, atributos. Y aquí ya está agregando, o sea, está anidando. Profe, ¿ese lenguaje es Python o es el mismo terminal de
MongoDB. No, es JavaScript. ¿Es JavaScript? Esto Ok, pues, sí, se utiliza el de muchísimo en JavaScript, Java. claro. Es que JSON es una librería de JavaScript, ¿cierto, profe? Y esa la usan por Correcto. eso. Entonces, si ven, los objetos anidados es bastante sencillo. Entonces, tiene el objeto que es el iPhone, ¿cierto? Tiene sus propiedades y le agrega otro objeto que sería iCloud, que en sí también sería una propiedad del mismo iPhone, ¿cierto? Pero también hace parte, o sea, entonces un objeto dentro de otro objeto. Entonces, es como les decía, es como una relación de datos, básicamente. Y aquí a iCloud, bueno, iCloud le agrega otras propiedades. Entonces, miren lo que le está haciendo acá es que está accediendo a esta información, a este objeto anidado, ¿sí? Entonces, primero accede al objeto que es el iPhone y dentro del iPhone está el objeto anidado que es el iCloud, ¿sí? Y él está haciendo aquí todo el proceso. Y aquí me le están anidando otro objeto dentro del objeto, básicamente. ¿Listo? Entonces, la idea es que podamos tener claridad. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda o algo que de pronto que crea necesario aclarar. De mi parte, no, profe. Ok, ok, listo. Entonces, esto de los nested objects, recordémoslo en inglés, ¿cierto? Nested object o los objetos anidados, pues es eso. Es como para agregar más propiedades o más opciones, o cuando hablamos de relacionar diferentes tipos o diferentes tablas para obtener mayor información. Todo esto, digamos, si hablamos de MongoDB, como nos decía, se hace dentro de un mismo documento. Entonces no necesitamos varias tablas para acceder a diferentes tipos de información, sino que todo se hace en un mismo documento y al mismo se accede a toda esta información. All right. All right. So now we're going to check the vocabulary. Sí. Vamos a revisar lo que es el vocabulario. Entonces vamos a ingresar a este link. Allí nos puede ir nuestro nombre y a unirnos a esta presentación. ¿Listo? Esto es un ejercicio interactivo, básicamente como especie de quiz, ¿cierto?
pero obviamente es un vocabulario nuevo, entonces vamos a testear, digámoslo así, de pronto si ya sabemos o si le atinamos al término correcto, ¿sí? Entonces, vamos a tener las opciones, nos va a aparecer una imagen y después vamos revisando cada uno de los términos. Right. Okay, so let's start. Recordemos, tenemos un tiempo determinado para responder. Si de pronto no sabemos, no tenemos idea, pues tratamos de adivinar. Sí, le damos como caiga, no hay ningún problema. Lo importante es hacer el ejercicio. So, let's go. All right, people. Suite of tools. Aquí lo podemos confundir con el toolbar. Sí. Pero el suite of tools es un conjunto o un set de herramientas, ¿cierto? Estas herramientas están diseñadas o están juntas para lograr un objetivo en común, ¿cierto? Podemos hablar de las herramientas de Google que nos da para desarrollar ciertas cosas, o en Microsoft, o por ejemplo un Android Studio, por ejemplo, nos brinda a suite of tools, ¿sí? Un conjunto de herramientas o un paquete de herramientas, ¿listo? Que están destinadas pues, a un objetivo en específico. All right, so remember suite of tools. Power. Yes, entonces tenemos la imagen, que es bastante. Entonces, power is supply, ¿cierto? Proveer, ya sea un dispositivo, con una energía mecánica o eléctrica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de power, es dar energía o proveer energía. En un contexto figurativo, podemos darle energía a un proyecto, no tiene que ser siempre a un dispositivo, sino podemos darle energía a un proyecto, a una tecnología, ¿cierto? De motivarla, de incentivarla, a una persona, ¿sí? Podemos darle ese power, ¿sí? Que necesita para seguir adelante, para avanzar. También lo podemos ver en este contexto, ¿listo? Power.
All right, my friends. So here we are talking about field, ¿cierto? This is the pronunciation. Entonces no pronunciamos la E, solo la I. Field. ¿Sí? Field. Entonces, ¿qué es un field? Es un campo. ¿Qué es un campo? Pues es una unidad de información, ¿cierto? Dentro de un sistema, una base de datos, en este sentido. ¿Listo? Puede ser acá, entonces, por ejemplo, aquí en lo rojo tenemos un grupo de campos o un conjunto de campos, a group of fields que hacen un registro, ¿cierto? Entonces es una unidad de información, eso es un campo, puede ser un campo en blanco, como por ejemplo en Excel o algo por el estilo. ¿Listo? And we talk about field. Yeah, I think that this term is pretty clear. Search. Yeah, try to find something by looking, otherwise seeking carefully and thoroughly. Ok, por aquí una pequeña trampa, porque, por ejemplo, si miramos database, está mal escrito, ¿sí? Porque esto no es con E, sino con A, ¿sí? Digamos, database, esto no existe, como tal no existe un database, sino que hablamos de database o database, ¿sí? Con A. Entonces, por eso hablamos de store data, almacenamiento de información. Es una información que se almacena, que persiste y básicamente así. All right. This is quite interesting. Este término es bastante interesante. Dice a use case y estamos hablando de un caso de uso. Mostrar este link, este artículo está en el worksheet para que lo revisen más a fondo. ¿Qué es un caso de uso? Ah, bueno, este no es sanidad. Por aquí está. Entonces vamos a leer. Dice,
Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo en específico. Entonces, ¿qué es un caso de uso o qué es a use case? Es simplemente un paso a paso ¿sí? donde decimos o indicamos al sistema cómo se debe comportar o qué es lo que debe hacer para lograr un objetivo en concreto. Pensemos, por ejemplo, en una calculadora. Podemos crear un caso de uso sobre una calculadora. Entonces, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Pues digamos que se debe ingresar un número. Después se debe escoger qué operación se va a realizar. Después se ingresa el segundo número y por último se da un resultado. Eso sería un caso de uso para una calculadora. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, dice registrar préstamo. Estamos hablando de una biblioteca. Y aquí muestra una precondición, muestra una descripción, ¿sí? Y aquí muestra una secuencia de cómo y las acciones que se deben. Entonces, miremos, el número 1 dice, el bibliotecario solicita al sistema comenzar el proceso de registrar el préstamo de un libro. Se siguen los pasos. Hay ciertas condiciones especiales, por ejemplo, si alguno de los libros que se lleva tiene asociado un elemento multimedia. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se realiza el caso de uso, añadir elemento multimedia al préstamo. Hay algunas excepciones. Entonces, en este caso de uso, se está describiendo completamente el paso a paso de todo el proceso que se debe realizar simplemente para prestar un libro y que quede registro de ello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda con este tema? Y con este término, básicamente. Teacher, De mi parte, no, profe. teacher, Recuerden, ¿sí? pues para hacer las consultas también hay que hacer una serie de pasos. Por lo tanto, también aplicaría. Exactamente, exactamente. Entonces, podría ser cualquiera de las dos, porque, o sea, como usted lo está diciendo acá en el caso de uso, se aplica, perfecto. Pero para hacer una consulta, también hay que hacer una serie de pasos para obtener los resultados que se desean. Exactamente, entonces esa también, ¿listo? Entonces un caso de uso tiene un uso, valga la redundancia, muy amplio y lo podemos utilizar, y creo que lo utilizamos constantemente, solo que no sabemos cómo se llama, ¿listo? Como les digo, si quieren ahondar un poquito más en este término, en el worksheet, yo les dejé el link de este artículo porque considero que de pronto, si quieren, pueden afianzar o pueden ahondar un poquito más, ¿listo? Okay, so let's continue. Really good, people. Nested objects. Objects inside other objects. ¿Sí? Literalmente. Esas muñequitas son un buen ejemplo, ¿cierto? Tenemos un objeto principal y dentro tenemos básicamente objetos que hacen parte, pero que también están ahí. ¿Listo?
Perfect people, just it is a question often expressed in a formal way. ¿Cierto? Entonces, query, en un mundo, pues, ¿cierto? Digamos, más físico, es una consulta, es una pregunta. Ya cuando hablamos de una base de datos, recuerden que una consulta es simplemente una petición o una solicitud que se le hace a la base de datos para traer cierta información. ¿Yes? Yes. So when we talk about an array, ¿cierto? Es simplemente una estructura de datos con un grupo de elementos. Tenemos un conjunto de información, un grupo de elementos y a eso lo llamamos an array. Puede ser que estén listados en corchetes o este tipo de cosas. So here we have the graphical user interface, ¿cierto? Tenemos una interfaz gráfica de usuario. Literalmente que la llamamos GUI, ¿cierto? The graphical user interface. Entonces, es lo que vemos diariamente hoy en celulares, computadores, tablets, vemos más gráficos, más que el texto, digamos que resalta más lo visual que el texto como tal. Listo. Y con esto damos por terminado lo que es este vocabulario. Entonces, nuevamente quiero que revisemos y miremos si hay algún término que todavía nos genere alguna duda o nos genere alguna, pronto recordar, enfatizar en algún término en específico. De mi parte no, profe. All right.
So, congratulations, Raúl, Federico, Juan Carlos. Good job, Jorge, Juan David, Estefanía, Juan, Jorge Uribe, Diego, Jacqueline, Sergio, Paula, Henry, Harold, Liliana, and Maria. She had just some difficulties, but okay. All right. Perfecto. Si no tenemos preguntas, if you don't have any questions, now we are going to the reading strategy for today. Yeah. Hello, readers. Okay. The reading strategy for today is summarizing, ¿cierto? ¿Ya hemos visto esta estrategia de lectura anteriormente? Claro que sí, ¿cierto? Se llama summarizing o resumen. Ya sabemos, ya tenemos la experiencia con esta estrategia de lectura. De todas formas, considero que es bueno revisar el video para recordar aspectos importantes. Entonces, vamos a ver este video y ya volvemos. Today I'm going to be talking about the skill of summary, which you might be familiar with in the form of... Hello, readers. Today I'm going to be talking about the skill of summary, which you might be familiar with in the form of summarizing stories. It's like a retelling, but shorter, and in your own words. This is an important skill, summarizing fiction, but it's not what we're talking about today. This kind of summarizing is used when you want to sum up the information in a non-fiction passage, like a magazine article, a book, a news story, a scientific... Most scientific papers begin with a quick retelling of what the paper's about. So, say you're a scientist and you discovered a cure for robo-flu. Let's say robots can get the flu, first of all. And the abstract, the summary retelling at the very beginning of your paper about your cure says, hey, under these conditions, we learned that this medicine cures robo-flu. And then the reader goes on to look at everything else you've written in your long scholarly paper. So how do you do it? To make a summary, you will need your own words, the order of events or information from the text, and important details from the text. So what's not in the summary? Every last detail from the original text. I think I first read something like this in a Neil Gaiman novel, but here's the deal. Imagine you were coming to visit me, and you asked me for a map of my neighborhood. Now, if I included every single detail in my map, who lives next to me, every tuft of grass under a tree, it would stop being a map and just become a one-to-one scale drawing of my neighborhood. In other words, it would be useless as a map. A summary is a map of my neighborhood with only the important bits in it. My apartment, a metro stop, Rock Creek Park. When we make a summary of a text, we are in effect making a simple map of that text. And it's your job to determine what details are necessary, the most needed. Like, say somewhere deep in that paper on how you discovered a cure for the robo-flu, you had written, it was raining on the cold November day our team first identified the robo-medicine. Like, would that be an important enough detail to include in the summary? I'd say no. The big picture is that the team discovered the medicine, not that it was raining when it happened. But if the cure for robot flu involved garlic and motor oil, yes, that's an important detail because it relates back to the big picture. We discovered a medicine and here's what's in it. To conclude, let me summarize. A summary is a short retelling of a piece of text
with only the important details included. It's like a simple map of a place. You can learn anything. All right. As I mentioned before, summarizing is a strategy you already know. Yes, you already knew. It's not difficult. It's something quite simple. ¿Qué debemos rescatar? Lo primero que dentro hacemos un resumen, siempre vamos a destacar solo lo más importante. Hay información que siempre se va a dar, que puede estar ahí, pero que no es importante, que no es relevante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando él hablaba del mapa. En el mapa yo puedo colocar los árboles, en las sillas, puedo colocar un poco de cosas que a la larga no van a ayudar para el objetivo o para lo que se quiere lograr, ¿cierto? Básicamente es eso. ¿Listo? Y bueno, en este punto vamos a pasar entonces a lo que es nuestra actividad final del día de hoy. Recuerden que estamos trabajando con el worksheet 4.1, ¿cierto? 4.1. Y en este worksheet nos vamos a encontrar con esta lectura. Reading dice, MongoDB, the database for modern applications. Entonces acá tenemos nuestro texto con la información, con el vocabulario que vimos, ¿cierto? El texto es bastante corto, la verdad. Muy sencillo para leer para esta primera sesión. Lo que vamos a hacer es que vamos a resumir este texto. También podemos tener en cuenta la información de los videos y todo lo que hemos conversado acerca de MongoDB, ¿cierto? Vamos a hacer un resumen. Tratemos de hacerlo lo más, primero con nuestras propias palabras. Yo veo que muchas veces cogemos y, por ejemplo, me van a hacer un resumen y me cogen y me copian esto, ¿cierto? Y digamos que lo pegan. Después miramos por acá. Y no sé. Después cogen otra partecita por acá. Entonces, pues tratemos de no copiar y pegar, ¿sí? Tratemos de evitar este tipo de cosas porque pues digamos que se pierde la idea de la actividad. Podemos leer esta primera parte y con nuestras propias palabras resumir y colocar como lo más importante. Lo mismo de pronto esta parte también la podemos leer y podemos... Miren que es bastante corto y considero que es muy fácil poder resumir cada uno de estos subtítulos o cada una de estas partes. ¿Listo? Y al final de su resumen, quiero que hagan una conclusión y demos una opinión personal. ¿Sí? Digamos, considero que MongoDB es una buena herramienta o considero que puede ser útil o no sé, cualquier apreciación personal que ustedes puedan colocar de acuerdo a lo que es MongoDB, a su uso, a qué tanta utilidad podría llegar a tener, si consideran que sería una buena herramienta para ustedes en su trabajo como programadores o en su día a día, no sé, cualquier tipo de cosas, ¿sí? Este resumen lo vamos a dejar aquí. Entonces, Session 1, ¿cierto? En la sesión 1, en la parte de abajo, tenemos algo que se llama MongoDB Summary. Aquí vamos a ingresar y aquí vamos a, dice previsualizar. Bueno, y aquí nos vamos a estar con el espacio para hacer el resumen. Listo. Entonces, recapitulemos. Vamos a resumir el texto que está en el worksheet, ¿sí? Pero no es copiar y pegar, sino que la idea es con nuestras propias palabras. Eso es evidente, realmente es muy evidente cuando ustedes escriben ustedes mismos o cuando copian y pegan, ¿sí? Pues bastante evidente y pues lo ideal es que no lo hagamos de esa forma.
Y al final hacemos una conclusión donde vamos a dar una apreciación personal acerca de esta herramienta. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas acerca de lo que debemos hacer? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Claro que sí, como digo. Vamos a hacer un resumen del texto. ¿De cuál texto? El que está en el Worksheet 4.1. Estamos trabajando en la sesión 1. Este resumen lo vamos a hacer con nuestras propias palabras. No vamos a copiar y no vamos a pegar. Simplemente leemos una partecita y voy a resumir que entendí. Esto. Al final del resumen vamos a hacer una conclusión. ¿Sí? In conclusion, to sum up, ¿sí? Vamos a hacer una conclusión donde vamos a dar una opinión. O sea, vamos a decir qué opinamos acerca de esta herramienta. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es útil para nosotros en lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer? No lo es. No sé, cualquier cosa que ustedes consideren acerca de esta herramienta. Eso es lo que debemos hacer. ¿Listo? Sí, señor. Cualquier cosa, cualquier duda, ya saben que me preguntan. Yo estoy atento para atender sus inquietudes. Aquí les dejo la contraseña de la asistencia. Si de pronto alguien no lo ha marcado, el momento es ahora. Y manos a la obra. Profe, disculpe. Dime. Profe, ¿hay algún link en la plataforma para marcar la asistencia? Pues en la plataforma hay un botón que se llama Attendance, que dice Attendance. Mira. Nosotros nos vamos a aquí, dice Communicative Area. Y aquí encuentras el botón del Virtual Class para acceder a esta clase y el botón de Attendance. Le das clic acá y te lleva a registrar la asistencia. Ah, listo, gracias. De todas formas, voy a compartir el link en el chat por si algo. Va, no sé ni qué compartir. Internet de 400 megas.
Profe, profe, profe.
Profe, ya terminé de enviar. ¿Ya me puedes conectar o vamos a hacer algo más? Yes, if you already finished, you can just disconnect. No problem. Listo, profe, muchas gracias. Buen día para todos. Okay, my pleasure. Have a good day. Teacher, Yes. ¿se me escucha? Ya finalicé la Yes. actividad. ¿Listo? Sí, señor. All right. Ok. Nos vemos el jueves, ¿sí? Creo que el jueves nuevamente. Yes. See you on Thursday, my friend. Ok, teacher. Goodbye. Goodbye. Bye bye. Have a good day. Ok, teacher. Bye. Porque no todos tienen en la misma escuela. Profe, una pregunta. Yes. ¿Hasta cuándo hay plazo de entregar este resumen? Todas las actividades quedan abiertas por un día o 24 horas. Por ejemplo, bueno, 2 días básicamente, hoy y mañana, por lo general. A veces más, a veces, bueno, a veces más, de pronto se me olvida, pero por lo general quedan 2 días exactamente para realizar la actividad. Por ahí hasta las 12 de la noche mañana.
Sí, inclusive pues yo la puedo cerrar de pronto mañana es que miércoles, el mismo jueves. Sí, en la clase, así en estos campos, yo puedo estar cerrando las actividades anteriores. Ah, bueno, Casi gracias. nunca es más de 2 días, ¿listo? Hasta luego, muchas gracias. El jueves estaremos en clase. Okay, my pleasure. So thanks to you for coming today and have an excellent day. Gracias, hasta luego, compañeros. Profe Jason, buen día. Discúlpeme. ¿En qué lugar es donde debo colocar el resumen? Porfa. En la sesión 1, en la parte de abajo, hay algo que se llama MongoDB Summary. Creo que es la única que está habilitada en la parte de abajo y ahí ingresas y ahí se debe colocar. No sé si Muchas gracias, profe. Sí, fácilmente. señor. Eso. Ahí dejamos el resumen. Listo, teacher. Muchísimas gracias. Feliz día y feliz semana. El Señor le bendiga. Nos vemos el jueves. All right, thank you very much. See you on Thursday. Okay. Thank you, teacher. Bye bye. My pleasure. Bye-bye. Have a good day. Listo, profe Jason. Muchísimas gracias. All right, my pleasure. Thanks to you for coming today. Buen día, profe, muchas gracias. My pleasure. Have a good day. Thanks. Thank you, teacher. Have a good day. Bye. Okay, bye-bye. The same for you. Have a good day.
All right, my friends. Listo, listo. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden, los que no han terminado pueden terminar igual aquí abierta. Y nada, les agradezco muchísimo por haber asistido el día de hoy y espero verlos en nuestra próxima sesión. Que tengan todos un feliz día. Gracias, profe. Ok, buen día.